Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a nuestras clases online del curso de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a hablar sobre la adecuación del texto. Bien, esta información que te voy a mencionar a continuación debes tenerla en tu cuaderno, ¿sí? Es un separador de unidad. Además que quiero que la decores lo mejor posible. Puedes usar plumones, puedes usar hojas de color, ¿sí? Lo que tú quieras. Bien. Sexta unidad. Valor del mes, amistad. Frase. Quien encuentra un amigo fiel encuentra un tesoro. La confesión de fe. Sobre toda cosa guardada, guardo mi corazón, porque de él sale la vida. Esto está en Proverbios 4:23. Bien. La adecuación del texto, ¿sí? Este cuadro lo debes de copiar también en tu cuaderno, ¿ya? Porque aquí yo te resumo todo el tema, entonces tú te vas a encargar de copiar este cuadro en tu cuaderno. Bien, ahora sí vamos a ver los ejemplos. Dice, Año del Buen Servicio Ciudadano, oficio número 2, MLE. Señores, Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima. Presente. Asunto. Más áreas verdes en la zona de prolongación Huancavelica. En la zona de prolongación Huancavelica hace falta áreas verdes porque permiten que se purifique el aire. Me parece importante que tomen en cuenta mi pedido, ya que es también el de los vecinos de mi comunidad. Luis Alvarado Ríos, vecino. Ya, entonces por ahí tengo ahí un documento, ¿sí? Vamos a ver el siguiente texto. Comunicado. Gente, se va a realizar un seminario sobre educación inclusiva. Este evento es muy importante para toditos. Sería buenazo que participen. Pasen la voz. Este seminario va a ser el día viernes 23 de noviembre en el auditorio del colegio a las 2 p.m. Habrán varios profes quienes serán los que hablen en el evento. Como va a estar súper chévere, háganse tiempo para ir. No sean fallas, pues. ¿No? Entonces, mira, tengo dos textos diferentes, ¿sí? Tengo dos textos diferentes. Bien, ¿qué necesitan los textos para que sean adecuados? El contexto, a mí me parece, ¿sí? O sea, ¿a quién va dirigido? ¿Es adecuado el lenguaje empleado en los textos? Depende a quién va dirigido, ¿verdad? Ahora dice, la adecuación del texto es una propiedad que exige que los enunciados que conforman un texto se ajusten a la situación, a los interlocutores, al canal, al propósito o a la intención, para lo cual se debe usar el nivel. O sea, no sé si recuerdan, nosotros a principios de año en lenguaje avanzamos sobre los niveles del habla. Teníamos nivel formal, ¿no? Culto, ya, entonces era para personas bastante instruidas. El nivel estándar, personas de mediana instrucción, por ejemplo, ustedes, ¿no? Después teníamos el nivel, ¿no? Popular, normalmente como nosotros nos comunicamos con nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿no? Gente de confianza. Y el nivel vulgar, entonces, nosotros tenemos que ver, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiero, ¿no? ¿Cuál es la situación también en donde estoy para poder, ¿no? Adecuar el texto. Por ejemplo, si le vas a escribir una carta a una amiga, no lo sé, le quieres confesar algo, tú le vas a escribir así con el año, como un oficio, como una solicitud, como un documento. No, pues, ¿no? Ya entonces vas a ver de acuerdo al nivel, de acuerdo al registro. También teníamos dos registros, un registro formal e informal. Por ejemplo, aquí tenemos un registro formal y aquí un registro informal. Cuando yo utilizo el registro formal, digamos, cuando estoy frente a un público, cuando voy a hacer un pedido como este, ¿no? Aquí yo necesito, para hacer un oficio estoy hablando a una empresa, ¿no? Ya, entonces, ¿y cuándo voy a hacer, no voy a escribir o voy a hablar, ¿no? En un registro informal, cuando hablo con mi amiga, mi mamá, es un registro informal, ¿ya? Ahora, dice, de esta manera, la adecuación textual se refiere a los rasgos constitutivos que definen la pertinencia de un texto de una categoría u otra.
Así, según sus características, un texto puede tener carácter científico. ¿Qué carácter tiene, no? Histórico, literario, informal. Entonces, estamos diciendo, según la categoría, ¿qué carácter tiene este texto? Según la categoría. Entonces, ¿cuáles son las características de la adecuación del texto? La primera característica es, se adapta al lenguaje según el tipo de texto. Uso del registro formal y lenguaje preciso en un texto de divulgación científica, por ejemplo, ¿no? Si voy a hablar de científica, voy a hacer un ensayo, entonces tiene que ser un lenguaje formal, un registro formal, ¿ya? Pero si voy a hablar con mi mejor amiga, informal. Ahora, la extensión y la estructura del texto se adecua a la situación comunicativa también. ¿No? Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un tipo de instrucción, tiene que ser pues breve, porque si no la persona se aburriría de estar, ay, sí, 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 ya, instrucción, ¿no? Pero si yo voy a hacer otro, ¿no? Otras cosas, entonces va a tener que variar, ¿no? Escribo una novela, ¿no? Entonces va a tener que ser más largo. Ahora, el texto se acomoda a la finalidad. ¿Qué finalidad tienes? Por ejemplo, un poema, ¿ya? Entonces, ¿qué escribes a alguien que te guste? No lo sé. Va a tener que tener un lenguaje subjetivo, expresivo subjetivo, o sea, tus emociones, tus sentimientos, eso debes de demostrar. El texto se adapta a nivel de la lengua en el que se desarrolla la comunicación. Ya, entonces se va a adaptar a nivel de la lengua, obviamente, ¿no? Porque así tú quieras hacer un texto, wow, no sé, un texto con registro muy formal, pero si tu nivel de lengua no es tan bueno, por ejemplo, no pasas de lo popular, estás entre lo vulgar y lo popular, no lo vas a poder hacer, ¿no? Normalmente se usa un nivel coloquial, como te dije, o popular, en una conversación amigal o familiar. Y después se presenta el nivel lingüístico y de la formalidad acorde al tipo de texto. Uso del nivel culto en un texto académico. Entonces, de acuerdo a la formalidad tengo que ver. Vamos a la siguiente carta. Entonces, ¿cuáles son los criterios de adecuación del texto? Tenemos a un destinatario, un canal y la intención. El destinatario, el texto debe ajustarse al registro y al nivel sociolingüístico del destinatario, o sea, a quién va dirigido. Por ejemplo, si va dirigido a un mendigo, entonces tú le quieres escribir una cartita, no le vas a poner pues palabras muy técnicas, pero si va dirigido a un doctor, tampoco no le pongas palabras muy vulgares, aunque es más fácil comprender para alguien culto las palabras vulgares que para alguien no vulgar las palabras cultas, ¿entiendes? ¿Ya? Por eso que Alan García se burla pues de él, ¿no? Se burlaba de las personas, hablaba una que otra cosa y la gente no se daba cuenta de sus intenciones, porque tenía palabras bastante técnicas. Ahora, entonces, primero que dijimos, tenemos que tener en cuenta el destinatario. De acuerdo al destinatario es como tú vas a adecuar el texto, ¿sí? De acuerdo al registro de del destinatario. Vamos después a ver el canal. El texto debe ser adecuado al medio oral o escrito en el que se difunde y que condiciona el registro lingüístico. Entonces tenemos que también condicionarnos al canal, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una llamada, no voy a hacer pues, no, digamos, voy a comunicarme con lenguaje de señas, ¿no? No puedo, ¿ya? Entonces, de acuerdo al canal, también tiene que ver mucho el canal, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una cancha, entonces el árbitro, mediante qué se comunica, mediante el pito, ¿no? Porque es muy amplio el espacio, entonces no podría estar gritando, entonces con el pito ya indica que se va a detener el partido porque algo ha pasado. ¿Sí? La intención. El texto debe adecuarse a la intención o propósito comunicativo del autor. ¿Cuál es mi intención? Así, no es lo mismo un texto informativo que uno de opinión. ¿Te das cuenta? O sea, tengo que ver qué intención tengo. ¿Qué tal yo tengo la intención de decirle cosas buenas a mi amiga? Sin embargo, empiezo a escribir, de pronto doy ejemplos y doy algunos ejemplos de cosas malas que hace y después digo, no, pero tú eres buena chica, pero yo di más ejemplos de cosas malas que hace, entonces no estuvo el texto de acuerdo a mi intención. Y esta persona se enojó peor, ¿no? Porque tú querías hacer algo bueno, pero bueno, no lo hiciste de la manera correcta. Y muchas veces por eso dices, no, no fue mi intención, no quise decirte eso, ¿sí? O por ejemplo, ¿no? Es el Día de las Madres y
hay uno de tus compañeros que se ha fallecido su mamá y entonces dice, no, feliz día, no, compañero, estás hablando, sí, y vamos a hablar ahora cada uno de nuestras mamás, ¿no? Ya, tu mamá, ¿qué hace en el día, no? Y entonces todos empiezan a hablar y justo le toca a él, ¿sabes? No te diste cuenta, no fue intencional, pero le toca a esta persona y esta persona no va a tener mucho que decir de su mamá, se puede poner a llorar, se va a molestar, no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice texto científico, ¿no? La lógica formal se ocupa justamente de determinar qué es lo que hace que un argumento sea bueno, es decir, correcto, o no lo sea. Iniciada hace 25 siglos, esta ciencia ha tenido un proceso de desarrollo como cualquiera de las disciplinas científicas, por el que en nuestros días aparece como una ciencia rigurosa, con un lenguaje técnico y elaborado y preciso. Pues la utilización que hace del simbolismo le permite evitar las confusiones y ambigüedades del lenguaje natural. Eso es un texto científico. Ahora vamos con un texto narrativo. Wallander llegó al aeropuerto con un tiempo de sobra. Tomó una taza de café con los policías de aduanas y escuchó sus habituales quejas sobre horarios y sueldos. A las 5:15 se sentó en un sofá delante de la entrada de pasajeros, mirando distraídamente los anuncios en una televisión que colgaba del techo. Bien, entonces vamos a analizar los dos textos, ¿no? Acá texto 1, texto 2. Contexto. ¿En dónde, no? ¿Dónde el texto científico? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar tú crees que están dando este texto científico? Ah, ya en un seminario sobre ciencias, ¿sí? Ya en una clase de ciencias, ya no lo sé, ya. Bien, ahora, un texto 2. Puede ser en el aula de clases, ¿no? Una lectura, todos estamos leyendo, ¿no? Plan lector, ya. Destinatario. Ah, destinatario. En el primero, los lectores, ¿no? Las revistas científicas. En el segundo, todos los lectores de novelas. Canal. Canal, por ejemplo, las revistas de divulgación cuando es algo científico. Y cuando es un texto de narrativo, normalmente lo encontramos en un libro, o si no, también hay libros ahora virtuales, ¿no? En versión de impresa o electrónica, ¿ya? La intención, ¿cuál es la intención? Simplemente informar en el primer texto, ¿no? El texto científico, pero en el texto narrativo, comunicar. Mire, en el primero informas y en el segundo comunicas lo que pasó, ¿ya? Porque es una narración, ¿sí? Y nivel y registro lingüístico. Aquí es culto, ¿no? Y aquí es culto también y formal. En ambos es culto y formal. ¿Ya? En ambos es culto y formal. En lo científico podría ser incluso técnico, pero no han usado palabras técnicas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a comprobar la adecuación de un texto? El texto se ajusta al contexto, ¿ya? Se tiene en cuenta quiénes son los destinatarios, su edad, por ejemplo. No puede escribir a un niño de 8 años como a un joven de 25, no, no es lo mismo. Su conocimiento de aquello que se va a comunicar, su grado de instrucción, su interés y atención, su familiaridad con el emisor, etcétera. Por ejemplo, con ustedes yo tengo que hablar, ¿no? O hacer algunos ejemplos diferentes a los que haría con mi círculo social. El emisor tiene clara la intención que se propone, ¿no? ¿Qué es lo que te propones? ¿Cuál es tu intención? ¿Quieres enseñar? ¿Quieres persuadir, convencer a alguien? ¿Quieres corregir? ¿No? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y utiliza mecanismos lingüísticos necesarios para expresarla, ¿no? Oraciones enunciativas, imperativas, depende de lo que quieres. Se acomoda el canal a través del que se transmite, ¿sí? Entonces, de acuerdo al canal, por ejemplo, si yo voy a escribir una solicitud, hacer, ¿no? Mi canal mediante la solicitud, una carta, es un documento, pues, ¿no? Ese es mi canal. Usa el nivel lingüístico, culto, coloquial o vulgar, les dije, ¿no? Los niveles, ¿ya? Y el registro idiomático. ¿Cuáles son los registros? Formal o informal. Mire, escúchame, teníamos niveles, culto, coloquial o vulgar, ¿no? Subráyalo, sino aquí. ¿Y cuáles son los registros? Formal e informal. Bien. Entonces vamos rápidamente. Ustedes sí van a resolver la página 98. Yo voy a resolver la página 100. ¿Sí?
Propósitos literarios de grandes escritores. Dice, mientras Arguedas ofrece la posibilidad de fundar la conciencia de toda sociedad peruana, ofreciéndole una imagen de su organización, sus conflictos y sus posibilidades históricas, Ribeiro elabora la vivencia del intelectual desarraigado que ha perdido sus raíces y se ha sentido expulsado de su propia clase decadente. Vargas Llosa, signado por la ambigüedad del intelectual neutral, pone a la luz zonas muertas de la vida social arraigadas en el pasado y, por otro lado, actualiza el gusto por la visión regionalista y costumbrista que se interesa por el color local. La dificultad que implica su lectura lo hace dirigirse a lectores profesionales, ¿escuchas?, de la cultura, pero al mismo tiempo utiliza los recursos de la literatura frívola, de aventuras y entretenimientos, donde se desvaloriza al hombre y se evita reflexionar sobre los conflictos. Estamos hablando de Arguedas, de Barrio Vargas Llosa, de Ribeiro, ¿no? Y de las clases sociales, volcándose hacia lo exótico, lo patológico, lo morboso y lo marginal que tiene el Perú. Mira, si bien es cierto, o sea, van a entenderlo las personas, ¿no?, de nivel culto. Lo que escribe Mario Vargas Llosa dice, está bien, las personas ¿no?, que son cultas, ¿no? Pero yo estoy hablando a esas personas cultas, estoy hablándoles sobre cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, un barrio, ¿ya? ¿Qué escritores se menciona en el texto? Ya ahí teníamos. Primero tenemos a Arguedas, después tenemos a Ribeiro y por último tenemos a Mario Vargas Llosa. Entonces tenemos la alternativa correcta, es la A. Eso era literal. ¿A quiénes están dirigidas las obras de Mario Vargas Llosa? Ahí dice, por otro lado, ¿no? Actualiza un gusto de regionalista, ya. Ya, asignado por la ambigüedad del intelectual neutral, la vida social y la dificultad que implica su lectura lo hace dirigirse a lectores profesionales. Pues, ¿a quiénes? A lectores profesionales. ¿Cuál es la idea central del texto? ¿Cuál crees? ¿Trascendencia literaria? ¿Está hablando de su trascendencia? No. Diferencias estilísticas, de sus estilos tampoco. Carácter y propósito de la literatura. Claro, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su carácter? ¿No? Por eso, ¿a quién va dirigido? ¿No? Misión social, ¿no? Postura de los artistas ante el tema del desarraigo, tampoco. La C, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Ya? Que tienen, ¿no? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Qué se puede concluir a partir de la evaluación que el autor hace de Mario Vargas Llosa? Voy a inferir acá. El literato debe estar comprometido con los problemas sociales. La literatura es un arte y no es una expresión sociológica. ¿Eso? No. La literatura siempre ha estado desligada de nuestra realidad. Tampoco, porque ahí dice, ¿no? Es que está ligada a la realidad. ¿Los literatos les atrae lo exótico y lo marginal de un país? No. Las novelas que más se comercializan versan sobre la realidad. Pues, pero eso no quiere decir Mario Vargas Llosa, ¿no? O sea, ¿qué se puede concluir de la evaluación del autor? ¿No? Que el autor hace. Entonces dice, el literato debe estar comprometido con los problemas sociales. Después tengo, ¿qué creo que debe hacer el literato antes de circunscribirse al color local? ¿Qué crees que debe hacer? ¿Conocer los problemas de una región? Conocer muy bien las técnicas narrativas, asumir una visión integral de la sociedad, prestar atención a la neutralidad. Fácil, si estamos hablando de la sociedad, la sé. ¿Cuál creo que será la limitación que se observaba de Ribeiro en el texto? Hay que decir, ¿no? Ribeiro elabora una vivencia del intelectual desarraigado que ha perdido sus raíces y se ha sentido expulsado de su propia decadente. Entonces, ¿qué pasa acá? Pesimismo de carácter existencial. Porque dice, ha perdido, ¿no? Es un pesimismo. ¿A qué campo del conocimiento pertenece? Está fácil, estamos hablando todos de quién. De la literatura, ¿no? Todos son literatos. Bien, jóvenes, llegamos al fin de esta clase. ¿Cuál es la tarea? Página 98, copias las diapositivas en el cuaderno, me lo envías al Classdojo. Nos vemos la próxima clase. Lávense sus manos, cuídense. Dios los bendiga.